Nuevamente soy Humberto Pérez del Ministerio Caminando bajo su gracia y en esta ocasión voy a continuar hablando más sobre la fe de Dios, sobre la operación de la fe de Dios para beneficiar a toda la humanidad. El poner nuestra fe en Dios es una de las decisiones más cruciales que realizamos los seres humanos, pero esta decisión no deja de ser una acción, no deja de ser el resultado de una decisión de parte de nosotros. Así que esta fe involucra nuestra vida, nuestras personas. Esta fe es personal y tiene que ver con las personas y es que es el tema personal de cada quien. No es así con la fe de Dios, que no necesita la iniciativa y no necesita la participación de la fe humana para que se haga realidad la fe de Dios. La fe de Dios tiene que ver también con una persona, pero en este caso es la fe de Dios, es una persona, Dios, por medio de una persona llamado Jesucristo, operando para beneficiar a toda la humanidad. Así que entonces hablamos acerca de la operación de la fe de Dios, mientras que la fe humana viene solamente a recibir, porque nosotros nos llamamos a nosotros mismos, o Dios nos dice que nosotros somos los receptores porque somos destinados a recibir todos los beneficios de la fe de Dios, que ha operado todas las cosas a favor de nosotros. También nos llamamos beneficiarios o destinatarios porque somos precisamente eso, destinados a los beneficios que son todas las cosas que ha operado la fe de Dios, es decir, estamos hablando de la operación de su fe, sin preferencias entre unos y otros, entre toda la humanidad. Aunque antiguamente existía un pueblo que sentía o creció con una inclinación de verse favorecido de una manera preferencial ante los ojos de Dios. Ellos tenían la tendencia a creer que ante los ojos de Dios ellos se veían o tenían todo el derecho a verse como en una preferencia ante los ojos de Dios. Pero en el libro de Romanos, Pablo habla acerca de ellos, habla acerca de los judíos, dice algunas cosas positivas, pero va a plantearnos una pregunta para nosotros. Romanos capítulo 3, del versículo 1 al 3. Pregunta aquí Pablo, dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Es decir, en relación a nosotros, las demás naciones que no conformamos el pueblo o la nación judía. ¿De qué nos ha beneficiado haber tenido al lado nuestro un pueblo que es el judío? Y Pablo va a responder en el versículo 2 y dice: pues mucho en todas maneras. Primeramente, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, y esto es totalmente cierto y estamos enteramente de acuerdo con Pablo, porque fue el pueblo judío quien empezó a compilar los escritos antiguos, a escribirlos y luego a reescribirlos, y entonces en una transmisión o tradición escrita han podido llegar, gracias al esfuerzo de ellos, hasta nosotros, hasta nuestros días. Entonces ellos hicieron esa labor que nos ha beneficiado a nosotros, y es que estamos hablando de beneficios. Pero en el versículo 3, Pablo va a plantear una pregunta, y esta es la pregunta en el primer siglo. Dice: ¿pues qué si alguno de ellos han sido incrédulos? Y notemos aquí que Pablo no está generalizando, así que nosotros tampoco generalizamos, sino que está enfocándose específicamente en aquellos judíos
que han sido incrédulos y que brillan y destacan por su incredulidad. Entonces, acerca de su incredulidad, dice Pablo, y lanza la pregunta del primer siglo: ¿su incredulidad habrá hecho nula la fe de Dios? ¿Su incredulidad habrá hecho nula o afectará o hará ineficaz la fe de Dios? Aunque aparecen otras variantes como fidelidad, que aparece en la Reina Valera de 1960, también aparece otra variante que es verdad. Entonces habla de la verdad de Dios o habla de la fidelidad de Dios. Lo cierto es que el origen de esta traducción en el término griego es la misma traducción que nosotros encontramos en más de 200 citas. Así que lo más correcto es considerar que fe es más correcto. Entonces estamos hablando acerca de la fe de Dios. Pablo está hablando acerca de la fe de Dios y se pregunta si la incredulidad de ellos puede llegar a ser ineficaz la fe de Dios. Es decir, la pregunta es si puede anular los beneficios que la fe de Dios ha preparado, no solamente para ellos, sino para toda la humanidad. Es decir, que entonces los incrédulos están en riesgo de perder los beneficios de Dios, de que se les anulan los beneficios de Dios a causa de su incredulidad. Bueno, primeramente, aquí tendríamos que considerar por qué Pablo está llamando aquí la incredulidad de ellos, ciertas personas específicas de entre el pueblo judío, pero que no son los únicos que están en Roma conformando el imperio romano, conformando la sociedad del imperio romano, sino que hay más grupos, por así decirlo. Se encuentran, por ejemplo, sabios griegos, como también podemos encontrar pues personas con poca cultura, que incluso Pablo les llama necios, o tienen cierta ignorancia, o no tienen esa preparación como los sabios griegos, pero están ahí conformando parte de la sociedad. Pero la gracia de Dios no los descarta por no ser personas cultas o preparadas. También encontramos a personas que no son muy rigurosos, que digamos, en el comportamiento moral. Algunos incluso son aún más sueltos y llegan hasta cierto tipo de degeneración moral. Incluso algunos van más allá, hasta un enfoque antinatural de las costumbres o comportamientos naturales, morales. Pero también encontramos más personas, más grupos. Encontramos un grupo que está practicando un buen comportamiento para llevar una vida piedosa. Y ellos no tienen ley, no tienen los mejores psicólogos quizá, o las mejores enseñanzas, pero es su conciencia que está motivándoles y les está recordando y los está llevando por un comportamiento moral más apropiado, más correcto. No tienen escuelas, no tienen ley, o las escuelas judías de enseñanza, de crianza de los hijos. Definitivamente no lo tienen, pero de alguna manera, no lo sé, quizá ellos son más estrictos, son más cuidadosos con sus hijos, con sus familias. Quizá pues llegan a disciplinarlos como tradicionalmente nosotros conocemos la disciplina, por medio de unos cintarazos o unos fajazos, qué sé yo. Pero de alguna manera, aquí con un poco de sarcasmo, pero de alguna manera ellos están conformando también la sociedad del Imperio Romano, pero ellos llevan un comportamiento
más apropiado, más correcto, llevan vidas piadosas. Pero es importante hacer la aclaración aquí de que la fe de Dios no está haciendo una diferencia entre grupos. Fue Pablo que hizo por así decirlo, desglosó los distintos tipos de personas. Y entre esos distintos tipos de personas se encuentran los judíos, algunos, bueno, todos, con una inclinación a creer que ante los ojos de Dios tienen una aceptación preferencial ante Dios. Pero algunos de ellos son incrédulos. Y Pablo los está mencionando. Entonces, los judíos creen tener la mejor preferencia ante Dios, la mejor opinión ante Dios. Y ellos ven de una manera global, ven al mundo, ellos se ven en el mundo en dos pueblos. Ellos son los judíos y el resto del mundo constituyen los judíos, el resto de las naciones. Son judíos y gentiles, son el resto de las naciones que no pertenecen al pueblo judío. Vendría a ser más o menos como en una ilustración, para poder entenderlo un poquito, sería como el campeón del Mundial de Fútbol, la selección que ha resultado campeón contra el resto del mundo. Es la selección que en este caso, pues pudiera ser Argentina, pudiera ser Brasil, Alemania, Italia, en este caso Francia, la selección campeón mundial de fútbol contra la selección resto del mundo, más o menos algo así para poder entender esa diferenciación que ellos hicieron en el primer siglo. Pero Pablo se lanza entonces contra la incredulidad de algunos y dice, en relación a esa incredulidad, puede provocar la ineficacia de la fe de Dios, es decir, de todas las cosas que Dios ha preparado para la humanidad, no les van a llegar a ellos. Esa incredulidad puede anular los beneficios de la fe de Dios. Que alguien no crea va a impedir que esos beneficios le lleguen de parte de Dios, o que Dios le condicione, le retire o incluso le llegue a negar ya definitivamente los beneficios de la fe de Dios. Recordemos que la fe de Dios ha operado todas las cosas a favor de toda la humanidad. Y Pablo dice, el hecho de que haya incredulidad en el corazón de algunas personas, eso no va a limitar y no va a impedir los beneficios de Dios para esas personas, a pesar de que no han creído. Pablo dice, en ninguna manera. Y ahí tendríamos que ir al versículo 4, al siguiente versículo. Leímos solamente del 1 al 3, pero lo dejamos ahí. Solamente anticipo que en el versículo 4, allí está la respuesta terminante y contundente del apóstol Pablo, y es un rotundo no. De ninguna manera el hecho de que algunas personas no hayan creído aún, eso va a impedir que Dios llegue a ellos con todos los beneficios. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué sucede entonces? Bueno, una vez habiendo examinado lo anterior, podríamos pasar a nosotros en nuestros tiempos a plantear la pregunta del siglo XXI. Y en el siglo XXI podremos plantearnos una pregunta de la siguiente manera. ¿La decisión de poner nuestra fe en la fe de Dios hará que los beneficios de la fe de Dios se hagan realidad para el que ha creído? ¿Para el que ha venido a depositar su fe en Dios? Es decir, ¿solamente para el que ha venido a depositar su fe en Dios? Y una pregunta aunada a esta primera pregunta sería, ¿necesita unirse la fe y el espíritu del hombre a la fe de Dios para que se hagan realidad los beneficios? En otras palabras, ¿nuestra fe humana es la que hace realidad los beneficios de Dios? ¿Hace que todo se haga realidad? ¿Viene a causar que todo ocurra para nosotros?
Si nosotros estamos establecidos en una enseñanza cristiana, en cierta posición doctrinal, entonces nosotros hemos sido enseñados a que depende de nuestra fe, depende de la fe del hombre, el que todo se haga realidad. En esta posición cristiana necesitamos poner nuestra fe en Dios para que se active, por así decirlo, sobre nosotros todos los beneficios de la fe de Dios, todos los beneficios de su gracia. De otra manera, nunca van a ser realidad, según ciertas posiciones doctrinales en el cristianismo tradicional. Ciertas posiciones nos dicen también que todo está hecho, se reconoce como todo está hecho y todo está operado ya por la fe de Dios, todo está ahí, todo está listo, pero la salvación no será entregada hasta que vengan a depositar su fe en Él. No es sino hasta que tú vas a la tecla y vas a presionar con un clic esa tecla de Enter. Quiere decir entonces que cuando tú vas a presionar la tecla del Enter, entonces tú le estás haciendo llegar tu fe a Dios. Y Él a continuación va a tener que hacerte llegar a ti todos sus beneficios por cuanto tú le estás enviando tu fe a Él, tu fe personal a Él. Es entonces que Dios necesita nuestra participación. Dios depende de nuestra iniciativa. Dios depende de nuestro consentimiento, necesita nuestro consentimiento y ese consentimiento personal necesita ir expresado. Señor, mira aquí, deposito mi fe en ti y te estoy enviando mi fe, dándole clic, y al darle clic, entonces todo aparece como una realidad. Hermanos, no depende del que cree, como tampoco la incredulidad puede anular o puede afectar negativamente, puede evitar, puede impedir, puede hacer que Dios niegue esos beneficios. Esos beneficios ya han sido entregados a toda la humanidad, ya le pertenecen a toda la humanidad. El ministerio de la gracia es acerca de las cosas que ya le pertenecen a cada ser humano. No es un mensaje acerca de las cosas que pertenecen a una posición o que le pertenecen a una denominación o a una iglesia. Es el mensaje acerca de lo que ya pertenece a todo ser humano. Y a todo ser humano le pertenecen ya todas las cosas que ya son una realidad. Es simplemente que es necesario que cada persona venga a creer, porque cuando una persona viene a creer, ha despertado a su conciencia y ahora entonces puede ver y puede conocer y puede disfrutar lo que nosotros llamamos la experiencia subjetiva de las verdades objetivas de Dios, esas verdades objetivas que contienen todo lo que Dios dice que el ser humano es en Cristo, por cuanto el ser humano y la humanidad está en Cristo. El que no cree, sencillamente no puede ver que todo ya es realidad de las cosas que ya le ha entregado Dios. Entonces, ni la incredulidad puede impedir, ni el venir a poner nuestra fe en Él va a hacer que las cosas ocurran, que las cosas sucedan, que se hagan realidad. Ya son realidad, pero necesitamos venir a verlas por medio de creer para poder disfrutarlas. El creer entonces viene a ser necesario para poder disfrutar, pero no para hacer realidad, por cuanto la fe de Dios ya ha operado todas las cosas en favor de toda la humanidad, y cada ser humano ya se puede llamar un receptor, un beneficiario y un destinatario de todos los beneficios de Dios.